también era como una amenaza que venía generándose. Lo charlábamos la semana pasada con el secretario de investigación de nuestra universidad, que es los cambios en el diseño institucional de la agencia I+D+I. Ahí nos van a contar muy bien de qué se trata. Es un decreto, el 447/2025, que comenzó a tener vigencia desde hoy, que se difundió hoy y se publicó hoy en el Boletín Oficial, y es uno de los tantos que venían como amenazando. Bueno, para contarnos un poco de qué se trata, agradecemos la posibilidad de conversar un ratito con uno de los integrantes de este colectivo de becarios y becarias de la agencia, Agustín Ormazábal. Está en línea y agradecemos este tiempito aquí en la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Agustín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, Alicia, y le extiendo a su vez el saludo también a toda la audiencia. Bueno, Agustín, contanos de este decreto finalmente, qué significa y qué implica para el colectivo de becarios. Lo primero que quisiera decir al respecto del decreto es que se da en un contexto más general en lo que tiene que ver con el ámbito científico-tecnológico y que hace de este día en particular un día particularmente malo para nuestro sector. Lo digo en el sector general. Ya está en circulación el decreto que aparentemente descentralizaría al INTI, al INTA, y que también le quitaría potestades a ANMAT y eliminaría el Instituto Nacional de Semillas. Por lo tanto, también es importante entender a este tipo de decisiones propias de cada una de estas instituciones como un marco más generalizado. El gobierno evidentemente ha decidido que hoy día sea el Día Nacional contra la Ciencia porque son todas malas noticias que ha recibido el sector en general. Y en particular lo que tiene que ver con la agencia, que aprovecho y transmito esta idea a la audiencia porque no necesariamente conocen a la institución, es la principal entidad financiadora de proyectos científicos que tiene nuestro país y que además de financiar esos proyectos financia becas de doctorado y de postdoctorado, como vendría a ser mi caso, y que hoy, bueno, amaneció con la novedad de que su directorio, que dicho sea de paso estaba vacío desde la renuncia del anterior directorio el año pasado, va a pasar de tener 11 integrantes a tener solamente 3. Y entre los 3 integrantes, además, se incluye a quien es actualmente la presidenta. Por lo tanto, únicamente va a haber 2 vocalías en representación de lo que históricamente fue para la agencia el sector productivo y los actores de la sociedad civil, ¿no? Eso quizás es uno de los aspectos más interesantes que ha tenido siempre la arquitectura institucional de la agencia, que es el hecho de que no solamente eran personas propias del ámbito académico quienes tomaban las decisiones sobre justamente esas políticas de financiamiento para proyectos científicos, sino también actores del sector productivo, de la sociedad civil en general. Bueno, difícilmente se puede alcanzar ese nivel de representación que históricamente tuvo el directorio de agencia con solamente 2 personas, ¿no? Por supuesto que los becarios y las becarias hace tiempo venimos demandando que vuelva a constituirse un directorio, porque lo cierto es que desde que las decisiones han quedado únicamente en manos de Natalia Bendaño, su presidenta, o de Rita Cuevas, que es presidenta de uno de los fondos específicos de la agencia, las novedades han sido siempre malas. Nosotros hace 15 meses que estamos con nuestro salario congelado por abajo de la línea de la pobreza, hace 5 meses que ni siquiera tenemos recibo de sueldo, en algunas provincias de la Patagonia ni siquiera hay cobertura médica. Por lo tanto, la presencia de un directorio es importante. Ahora bien, no creemos que es a través de la reducción de las personas que forman parte de ese directorio que se va a dar solución a los problemas acuciantes que está teniendo en este momento la institución, ¿no? Está bueno esto que decís, ponerlo en contexto, ¿no? Porque recién hablábamos también con una trabajadora del INTA, una de las estaciones experimentales aquí en la provincia de Misiones, que también miraba obviamente con desparpajo, con preocupación, con desazón, digamos, esta situación, para poder entender que es como una avanzada generalizada, y esto que vos planteás en contra de la ciencia en términos más generales también. Sí, por supuesto. De hecho, a través de varios comunicados hoy se remitió mucho la idea, con el primer DNU que tuvo el día, que fue precisamente el de la agencia, de estar en un estado de alerta para el sector en general, ¿no? Y creo que, de hecho, hay algunos vasos comunicantes bastante interesantes
para tratar de entender cuál es el objetivo que tiene el gobierno con estas avanzadas, porque hay algunos aspectos que empiezan a aparecer en común dentro de esos discursos. Por ejemplo, hoy en el DNU, o el decreto a través del cual se instrumenta este cambio en la institución de la agencia, se habla de priorizar aquellos proyectos o la evaluación de proyectos que tengan retribuciones económicas inmediatas, ¿no? Lo cual además da cuenta de una proverbial ignorancia al respecto de cómo funciona el sector científico, porque incluso aquellos proyectos que pueden generar algunos réditos económicos inmediatos lo hacen gracias a todas las investigaciones previas que por ahí no generan esos mismos réditos, ¿no? La ciencia se construye de esa manera, por pasos, no siempre los resultados son inmediatos, pero eventualmente suceden. Y eso creo que se relaciona intrínsecamente con el hecho de que también hoy fue la convocatoria, o se abrió la convocatoria para las nuevas becas de CONICET, y el 70% de esas becas estarán únicamente destinados a aquellos proyectos que se consideren estratégicos, sea lo que eso signifique en el contexto de un proyecto nacional que no pone a la ciencia como parte articuladora de un sector productivo, ¿no? No sé qué es lo que se puede considerar estratégico en ese sentido, pero hay algo de esta avanzada de buscar a través de la ciencia un rédito inmediato cuando la ciencia claramente no funciona de esa manera, aunque puede dar resultados inmediatos, eso sin duda que sucede también, pero es complementario a la constitución de una ciencia de largo plazo que evidentemente está quedando de lado en esto que se nos propone, ¿no? Volviendo un poco a la agencia en particular, vos hablabas de de la única agencia que financia proyectos a nivel así más global. ¿Qué tipo de proyectos estaban financiándose con esta agencia? ¿Están financiándose a partir de esta agencia? Me parece espectacular la pregunta porque, de hecho, hay una cierta idea del despilfarro de uso de fondos para líneas de investigación que no tienen pertinencia o inserción territorial. Y ciertamente, este es un país en el que es muy difícil acceder a recursos, sobre todo para el financiamiento de proyectos, si no tienen algún tipo de pertinencia. Es decir, la enorme mayoría de las personas que se desempeñan dentro del sector científico y que reciben fondos de la agencia, lo hacen precisamente porque formularon un proyecto que plantea por lo menos el abordaje de un problema que es acuciante para nuestra sociedad o que se considera prioritario por el motivo que fuera. Entonces, ciertamente los proyectos que están financiados por la agencia siempre tienen una evaluación de pertinencia. Todas las personas que formamos parte hoy de la institución lo hacemos en el marco de proyectos que fueron financiados precisamente por su pertinencia. Lo que sí me parece también importante destacar sobre la agencia en sí y sobre cómo financia estos proyectos es que la mayor parte de los fondos que administran no provienen del Tesoro Nacional. En algunos casos incluso el 80% de esos fondos provienen de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Por lo tanto, no estamos hablando de proyectos que en su mayor medida se financien con la de los contribuyentes, como coloquialmente se dice, sino que son proyectos que precisamente, dada su pertinencia territorial, reciben hasta fondos de organismos internacionales. Claro, el problema es que esos fondos muchas veces se subejecutan, ¿no? De hecho, si nos basamos en estimaciones que tenemos desde becarios y becarias de agencia y que están basadas en las respuestas que nos dio el jefe de gabinete Guillermo Franco de su informe de gestión, no estamos inventando los números, sino que particularmente son sus respuestas 166, 476 a 480 y 1560, a partir de lo que nosotros estimamos que hay 46 millones de dólares que están retenidos para la función científico-tecnológica, que incluso podría accederse a otros 196 millones y que sin embargo no se están ejecutando. En un contexto en el que nosotros llevamos 15 meses con nuestro salario congelado, estos fondos no terminan de llegar a nuestros laboratorios. ¿Por qué motivo? Es difícil saberlo, pero sí es importante que la audiencia sepa que la mayor parte de los fondos que administra la agencia no provienen del Tesoro Nacional, sino de este tipo de acuerdos bilaterales. Pensaba también en esto que se viene como demandando, ¿no? La posibilidad de articular las distintas luchas, las distintas demandas, porque el ataque es generalizado, de alguna manera, para sostener también un plan de lucha que pueda ser eso, sostenido en el tiempo y que pueda poner límites a estos avances. Sería un error garrafal
solamente defender el propio molino en un contexto como este, porque de hecho lo hemos hablado mucho con nuestros compañeros y compañeras en los grupos de becarios y becarias de agencia, en términos de que si el día de mañana se terminan las facultades extraordinarias, nuestra institución sigue existiendo, pero el INTA no nos tenemos que ir a dormir tranquilos, en absoluto, porque lo que pone de manifiesto este tipo de decisiones es que no se está pensando a la ciencia como parte de un proyecto de país. Y en definitiva, eso es lo que más nos tiene que preocupar, más allá de las urgencias que tenemos, que por supuesto también son acuciantes, ¿no? Porque tener 15 meses de congelamiento salarial claramente implica para nosotros un deterioro inmediato en nuestra calidad de vida. Pero pensando en la agencia como parte de un proyecto de ciencia nacional, a nosotros nos tiene que interpelar lo que pase con las demás instituciones que forman parte del sector científico, desde el INTI, el INTA y CONICET, hasta pasando por otras instituciones que por ahí tienen un conocimiento menos popularizado, pero que son sumamente importantes para la constitución de nuestra sociedad, como por ejemplo el Instituto Nacional del Agua, que también fue recientemente disuelto, o ni que hablar el Instituto Nacional del Cáncer, que ya desde principios de año que dejó de existir, ¿no? Una enfermedad tan pero tan acuciante como es esa, ya no tiene a su Instituto Nacional de Referencia con existencia todavía, así que desde ya que es necesario articular entre sectores, porque sería un error estar atomizados en un contexto así. Yo creo que de todas maneras no lo estamos, que los vasos comunicantes del último tiempo han aparecido y que la mayoría en el sector ya entiende la necesidad de tener esta confraternidad entre nosotros. Te escucho y pensaba también, nosotros hemos cubierto acá durante mucho tiempo el reclamo de lo que fue la Secretaría de Agricultura Familiar, después una dirección, y todo lo que eso implicó también para una región como la nuestra. Acá teníamos 77 técnicos de agricultura familiar que hoy que fueron despedidos todos y que están también reclamando recuperar no solamente el trabajo, sino esa política pública para un sector para una provincia como la nuestra, donde la presencia todavía de pequeños productores y de campesinos es importante. Y así podemos ir como listando el atropello y el desmantelamiento también de áreas muy sensibles del Estado, ¿no? Agustín, ¿y cómo siguen ustedes? Ahora hay un comunicado que se presentó, estamos viendo también hay un posicionamiento de ATE CONICET rechazando la reestructuración de la agencia, o sea, ¿cómo sigue? Ahí la articulación entre sectores y particularmente con las representaciones gremiales, como la que vos mencionás, es fundamental para dar respuesta a esta situación. En ese sentido, yo creo que algo que debemos quizás trazar de aquí en lo inmediato es no esperar a los hechos consumados para tener una reacción, sino adelantarnos también aparte de esos hechos y empezar a tomar medidas de acción preventiva frente a lo que está pasando. Por supuesto, dentro del marco de la legalidad propia de nuestro derecho a la protesta, pero creo que esas acciones de antemano, antes de la consolidación de algunos hechos, debe hacerse. Lo digo por los rumores también que hay en relación a una posible reestructuración de la institución del CONICET, en el sentido de que ellos incluso tienen una composición de directorio que ya de por sí tiene un nivel de autarquía mayor que la que tiene la agencia, por lo tanto un decreto equivalente al de hoy para la agencia, en el caso de CONICET sería incluso más grave, y en ese sentido ya tenemos pautadas fechas de reunión entre sectores de aquí hasta la próxima semana, prácticamente diariamente, para justamente la delimitación de estas acciones preventivas y reactivas también, ¿no? Porque bueno, lo del INTI y el INTA aparentemente ya estaría tratándose de un hecho consumado. También. Agustín, ¿y esto cómo les afecta concretamente? ¿Que se afectan lugares de trabajo? ¿Va a significar, no sé, despidos? ¿Cómo se vuelve esto, se materializa esto? La situación de la agencia de base en este momento es ya de por sí tan grave que es difícil deteriorar incluso más la situación que ya estamos teniendo. Lo digo, por supuesto, sin descartar la posibilidad de despidos que siempre existe, como ocurrió a principio de año, cuando tuvimos compañeros y compañeras que sin ningún tipo de justificación
han perdido su beca y de hecho es el día de hoy que ni siquiera han recibido una notificación oficial al respecto de su despido. Ese es el nivel de incomunicación que hay por parte de las actuales autoridades. En principio, la reducción del directorio no debería implicar un daño inmediato para la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay dentro de la institución, por el hecho de que en realidad hasta el momento ni siquiera había directorio. Lo que sí me parece que puede implicar un perjuicio de mediano y largo plazo es el hecho de que la nueva reglamentación dictada por el DNU que se publicó hoy da cuenta de un cambio en la forma de evaluar la pertinencia de los proyectos, por supuesto mucho más cercana a esto que te mencionaba antes sobre la búsqueda de retribuciones inmediatas en términos económicos para nuestras investigaciones, y eso obviamente tendrá un impacto para no solamente las personas que se dedican a la investigación en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, sino también para quienes hacen ciencia básica. Yo te estoy hablando como biofísico teórico, muchas veces nuestras investigaciones construyen conocimiento que luego será aplicado, pero que no tiene esa aplicación inmediata una vez que uno termina de investigar un determinado tema. Bueno, yo creo que ese tipo de investigaciones que son imprescindibles para que el día de mañana se puedan realizar aplicaciones tecnológicas más tangibles, se van a ver particularmente afectadas por este cambio de norma. Así que yo creo que esas serían en lo inmediato las implicancias. De todas maneras, en este momento no es necesario tomar acciones directas para disminuir la planta de trabajadores de la agencia por el simple hecho de que al tener nuestro salario congelado por 15 meses, la sangría de trabajadores se da por el hecho de que la gente ya no puede subsistir con ese salario y busca otros medios de vida. Entonces, muchas veces es a través de la renuncia de gente que se ve contra la espada y la pared en términos financieros que, bueno, justamente se vacían entidades como la nuestra, ¿no? Creo que ya con que la agencia siga como está, el plan de vaciamiento está en camino. Agustín, bueno, queremos agradecerte este contacto aquí con la radio de la universidad y, bueno, seguramente vamos a volver a conversar. Lamentablemente nos conocemos en estos contextos, pero bueno, muchas gracias por contarnos un poco también de esta, entre comillas, esta novedad que se venía esperando también y contarnos el posicionamiento del colectivo de becarios. Bueno, muchas gracias, Alicia. Y déjame decirte en relación a esto último que decís, que estas discusiones que estamos dando y esto de conocernos en contextos que por ahí no son los mejores, son discusiones que habremos ganado cuando las cosas cambien, cuando tengan un rumbo nuevo. Son discusiones que ya tendremos saldadas para el día que todo esto se termine, que va a llegar ese día. Y no es menor, no es menor eso, no es menor todos estos puentes que estamos tendiendo entre interlocutores como vos y yo en este momento, pero también entre actores y actrices de las diferentes instituciones del ámbito científico-tecnológico. Todos esos nexos, esos lazos van a seguir ahí el día de mañana y nos van a venir muy bien. Así que hay que tener fuerza en este momento, pero también debemos resistir para llegar a ver el día en el que todo esto se termine. Totalmente. El diluvio va a pasar, lo decía hace un par de semanas el doctor Raúl Zaffaroni, describiendo un poco también este escenario, y hay que mirar en ese día después también, ¿no? Y entre tanto, resistir para que no se lleven puesto todo, que es también esa cuestión. Para que haya un lugar a donde volver el día de mañana. Exactamente, totalmente. Agustín, mil gracias, un abrazo enorme. No, por favor, a ustedes. Un abrazo. Agustín Ormazábal, contándonos de este comunicado de becarios, en este caso de la agencia, ahí quiero ser precisa al contar un poco también de este comunicado que además viene a contarnos de este otro decreto. Es un día muy difícil, decía él, para la ciencia en general. Está hablando de este decreto, el 447/2025, que se conoció hoy, se publicó hoy en el boletín oficial, que reestructura la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y que además
es como un pasito más hacia seguir desmantelando todo el sistema científico tecnológico en nuestro país. Pero bueno, la semana que viene seguramente vamos a volver sobre este tema también. Les decía, se conoció también un comunicado de ATE-CONICET donde dice: rechazamos la reestructuración de agencia y la injerencia libertaria en los temas de las becas del CONICET. Desde ATE-CONICET Nacional rechazamos el decreto 447/2025 que atenta contra la pluralidad y carácter federal de la estructura del Comité Directivo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Los cambios efectuados reducen de 11 a 3, esto que también contaba Agustín, la cantidad de integrantes del directorio de la agencia, el cual pasará a estar integrado por un presidente y 2 directores elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto se produce en el marco de la paralización de todas las líneas de financiamiento de la agencia, FONTAR, FONARSEC, FONCIT, el vaciamiento de su estructura y el congelamiento salarial de sus becarios tras más de un año de acefalía, dice el comunicado. El avance del gobierno sobre la agencia apunta a direccionar los recursos públicos según sus prioridades, que son las de ciertos sectores empresariales. Y el comunicado de este colectivo de becarios también da cuenta de esto, vuelve sobre los considerandos del decreto. Ahí se argumenta que las razones detrás de la reducción del directorio son que la agencia posee en la actualidad una estructura organizativa compleja y excesivamente burocrática, dice el decreto, y que por lo tanto resulta necesario eliminar 8 cargos que conforman el directorio con el fin de mejorar su funcionamiento. Más daño, decía él, es difícil dimensionar. Bueno, acá apuntan un poco a eso, ¿no? Y después el comunicado que construyó el colectivo del que es parte también Agustín, da cuenta un poco de lo que significa este decreto para la ciencia. La ciencia no tiene precio, tiene valor, dice el comunicado, y ahí un poco posicionándose también ante esta nueva situación. 17:52, casi no nos queda tiempito. Un poquito de música y después cerramos esta semana. Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón y las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra pero salgo a la penumbra, donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras lo traigo de nacimiento, me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera, hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra. Es que mis serpientes se tragaron mucha hiedra. Venenosa, poesía venenosa, por los poros siento poesía.